A medianoche del 16 de julio de 1929, en una ciudad de México ahogada por el polvo, los rumores y el miedo, un hombre camina solo por un pasillo oscuro. Se llama José Vasconcelos. Afuera, sus seguidores gritan que ha ganado la presidencia. Adentro, en los edificios oficiales, su rival, el candidato del régimen, Pascual Ortiz Rubio, cuenta papeletas invisibles, hechas de tinta y de amenaza. Hay un reloj en la pared. Marca las 12:03. Para cuando amanezca, alguien será el presidente legítimo de México. Y alguien más será enterrado vivo en el silencio. Vasconcelos lo sabe. No está peleando solo por una silla en Palacio Nacional. Está peleando por algo que nadie puede tocar, ni medir, ni robar sin dejar cicatrices. El alma de México. Tiene 47 años, las manos manchadas de tinta, la voz gastada de tantos discursos y la certeza helada de que sus enemigos no van a dejarlo ganar. Les teme menos a las balas que al olvido, porque hay algo más terrible que perder una elección, que la historia te borre como si nunca hubieras existido. Mientras el reloj avanza, 12:07, 12:14, 12:29, un pensamiento se clava en su mente como una espina. ¿Cómo llegué hasta aquí? La respuesta está lejos de ese cuarto cerrado. Empieza en una casa polvorienta del sur, donde un niño enfermo de libros sueña con imperios espirituales, sin saber que un día se enfrentará cara a cara con el poder más brutal de su época. Imagina el México de 1882. Un país largo, roto, unido a la fuerza por ferrocarriles que parecen cicatrices de hierro sobre la tierra, en la ciudad de Oaxaca, entre calles empedradas y campanas de iglesia, nace José María Albino Vasconcelos Calderón, el 28 de febrero. Nace en un país que presume de orden y progreso, pero en el que más del 90% de la población no sabe leer su propio nombre. Es hijo de Ignacio Vasconcelos, un abogado de carácter duro, funcionario del gobierno porfirista, y de Carmen Calderón, una madre de fe profunda y ternura silenciosa. En esa mezcla, la letra de la ley y la música del misticismo, se forjará su carácter. Legalista y soñador, disciplinado y febril. Pero la infancia de José no será tranquila ni estable. Ignacio es un hombre ambicioso que se mueve con los vientos del poder. Cuando el gobierno lo manda a la frontera norte, la familia empaqueta la casa, los recuerdos, los santos del altar y los libros arrugados, y parte hacia Piedras Negras, Coahuila. De pronto, el niño de Oaxaca se despierta frente al río Bravo, con el silbido de las locomotoras en los oídos y el eco en inglés de los soldados estadounidenses. A un lado, el México rural, pobre, mestizo; al otro, un Estados Unidos agresivo, ruidoso, que se expande como una mancha de aceite. Esa línea de agua será la primera frontera que marcará a José. No solo geográfica, sino espiritual. En la plaza del pueblo, oye corridos sobre la guerra con Estados Unidos, sobre la pérdida de medio país unas décadas antes. Las historias son tan vívidas que para él, la derrota de 1847 no es un recuerdo ajeno, sino una herida abierta. Mientras otros niños juegan a los soldados, José mira, callado, las banderas. Empieza a intuir algo oscuro, que México no solo perdió territorio, perdió confianza en su propio valor. Ese complejo, esa sensación de inferioridad frente al norte, será una obsesión que lo perseguirá toda la vida, hasta convertirlo en profeta de una idea gigantesca, la raza cósmica, una civilización mestiza que algún día, según él, superará a todas las demás. Pero por ahora es solo un niño demasiado serio para su edad. Su refugio está en los libros. Donde otros ven solo papel y tinta, él ve ventanas abiertas a otros mundos. Lee novelas, catecismos, vidas de santos, folletos patrióticos ajados por el uso. Empieza a sentir una tensión que no sabrá nombrar todavía. Entre la fe de su madre y la razón fría que domina las escuelas de la época, impregnadas de positivismo, esa filosofía que reduce al hombre a un número, a una pieza del engranaje del progreso, el padre insiste en la disciplina, en la carrera segura, en el empleo estable. La madre reza para que su hijo no se desvíe de Dios. José, sin decirle nada a ninguno de los dos, comienza a desear algo distinto. Una vida en la que las ideas importen más que el dinero, y en la que el espíritu compita de tú a tú con las máquinas. La familia se muda de nuevo, de la frontera al corazón del país, a la Ciudad de México. A finales del siglo XIX, la capital es un laboratorio de contradicciones. Porfirio Díaz presume bulevares afrancesados,
tranvías eléctricos, edificios de hierro y cristal. Pero a unas cuadras de distancia, los barrios pobres hierven de hacinamiento, miseria y rabia silenciosa. José camina esos dos mundos. De día asiste a la escuela, con sus profesores positivistas que repiten como dogma: orden y progreso. De noche escucha, en los suburbios, los corridos de bandoleros, las quejas de campesinos expulsados de sus tierras, las bromas amargas contra los científicos, el grupo de intelectuales al servicio del régimen. En la Escuela Nacional Preparatoria descubre algo perturbador: todo está ordenado para producir obediencia. Horarios rígidos, exámenes, discursos patrióticos, clases de filosofía reducidas a recetas. Lo que obsesiona al sistema no es que los jóvenes piensen, sino que funcionen. En un aula diseñada para 100 alumnos, se apiñan casi 300, los bancos están desgastados, el techo gotea, el aire huele a tiza y sudor. El profesor recita de memoria: la ciencia resolverá todos los problemas humanos. José aprieta los puños. Hay algo en esa certeza mecánica que le despierta una rebeldía sorda. Intuye que, si el alma no cuenta, algo esencial se está pudriendo. A los 16, 17 años, la crisis estalla dentro de él. Por un lado, el Dios de su infancia, al que su madre se aferra con rosarios interminables. Por el otro, la ciencia que proclamaba que todo lo sagrado no es más que ilusión. Durante meses lee como si estuviera huyendo de un incendio: Schopenhauer, Spencer, Bergson, Krause. Nombres difíciles, ideas incendiarias. México no tiene aún una gran tradición filosófica moderna, así que cada libro extranjero es para él una revelación. No se limita a entenderlos, discute, combate, subraya con furia, empieza a forjar su propia obsesión. Reconciliar la razón con el misticismo, la ciencia con la intuición, el progreso con la poesía. Al mismo tiempo, se inscribe en la escuela de jurisprudencia. Su padre, satisfecho, al fin seguirá una carrera seria. José, en silencio, ve en el derecho otra cosa: un campo de batalla donde la letra de la ley puede ser usada para construir o destruir almas colectivas. Frente a códigos y tratados fríos, imagina constituciones que no solo regulen impuestos y propiedad, sino que protejan la dignidad interior de un pueblo humillado. En los pasillos de la escuela, se cruza con otros jóvenes inquietos. No son muchos, pero arden. Antonio Caso, tímido pero agudo. Alfonso Reyes, ya entonces un escritor brillante. Pedro Enríquez Ureña, dominicano exiliado con 1900, una pasión devoradora por la cultura. Juntos sienten asco por la complacencia de la élite intelectual porfirista, que se limita a repetir palabras extranjeras sin entender su profundidad. Se reúnen en cafés oscuros, en cuartos prestados, en bibliotecas donde las lámparas de gas parpadean, hablan hasta la madrugada. Hacen listas de libros que México aún no ha leído. Se preguntan con un atrevimiento inaudito: ¿y si somos nosotros los que inauguremos una nueva cultura para este país? Ese pequeño círculo se volverá famoso bajo un nombre solemne y juvenil: el Ateneo de la Juventud. No son un partido político, no tienen armas, no organizan huelgas, pero su rebeldía es más profunda de lo que imaginan. Quieren derrocar un régimen, empezando por su filosofía. Mientras el porfirismo se jacta de sus vías férreas y sus fábricas, ellos hablan de alma, de intuición, de arte, de libertad interior. Quieren un México que no solo produzca azúcar y acero, sino ideas. Para un país aplastado por la desigualdad, suena a lujo innecesario. Para ellos es cuestión de vida o muerte espiritual. En una de esas noches del Ateneo, José se levanta a hablar. No es el más elocuente del grupo, no todavía, pero tiene algo distinto. Una convicción mesiánica que roza el delirio. Con la voz quebrada, lanza una acusación que, en ese momento, pocos se atreven a formular en público. El régimen de Porfirio Díaz ha hecho de México una máquina eficiente, y de los mexicanos engranes sin alma. No es solo una frase bonita, es una declaración de guerra filosófica. En ella está concentrado el odio a los científicos, la crítica al positivismo y el germen de su futura cruzada por la educación. Este enfrentamiento no tardará en encontrar un blanco humano. Del otro lado de sus ideas se alza una generación de funcionarios y académicos que ven en él a un peligroso agitador de conciencias, entre ellos algunos nombres pesados del porfirismo, y en la sombra figuras militares jóvenes, silenciosas, que observarán a ese filósofo imprudente para recordarlo años después.
Cuando sus caminos se crucen en bandos opuestos, uno de esos jóvenes, en Sonora, se llama Plutarco Elías Calles. Hoy es casi un desconocido para Vasconcelos, mañana será su enemigo más encarnizado. El conflicto está planteado. De un lado, la idea de un México convertido en simple engranaje del progreso material, sin espacio para la duda ni la poesía; del otro, la visión febril de Vasconcelos, que sueña con una nación guiada por una élite espiritual, capaz de defenderse de la humillación externa y de la brutalidad interna. Lo que todavía no sabe es que no basta con ganar batallas en cafés y auditorios. Para cambiar el rumbo de un país, hay que entrar en el lodo de la política real, con sus traiciones, sus fraudes, sus plazos brutales. La primera llamada de esa política llega en forma de rumores. Es el año 1908. Porfirio Díaz, viejo pero aún poderoso, concede una famosa entrevista al periodista James Creelman, donde insinúa, con calculada ambigüedad, que tal vez ya es hora de permitir elecciones libres. Para muchos es solo una maniobra más. Para otros es una rendija en una puerta de hierro. Entre estos últimos se encuentra un hombre frágil, de voz suave y convicciones inquebrantables. Francisco I. Madero. Cuando el libro de Madero, La sucesión presidencial en 1910, empieza a circular de mano en mano, José Vasconcelos lo lee con atención febril. Allí no hay filosofía sofisticada ni grandes vuelos metafísicos. Hay una idea sencilla y peligrosa. México necesita democracia real. Vasconcelos siente una punzada. Hasta entonces, su batalla había sido sobre todo intelectual, dirigida contra conceptos, sistemas, doctrinas. De pronto, aparece una figura que ofrece un camino concreto. Elecciones, sufragio efectivo, no reelección. Lo que Madero propone, piensa José, es insuficiente. Habla poco de cultura, nada de la gran misión espiritual de América Latina, pero al mismo tiempo entiende algo con la claridad del relámpago. Sin libertad política, su sueño cultural no tiene dónde apoyarse. Es como construir una catedral sobre arena movediza. Viene entonces una decisión que lo quiebra por dentro. Podría quedarse en el mundo relativamente seguro de la cátedra y el ensayo, criticando al régimen desde la distancia cómoda de la página impresa, o podría dar el salto al abismo, apoyar a Madero, enfrentarse abiertamente al porfirismo, arriesgar su futuro profesional, tal vez su vida. No está solo. Los viejos compañeros del Ateneo de la Juventud también sienten el temblor bajo sus pies. Algunos prefieren seguir siendo solo escritores y profesores, otros se acercan discretamente a los círculos maderistas. José, con su mezcla de orgullo y misticismo, lo ve así. Si la historia me está llamando, no puedo responder con un artículo, tengo que responder con mi vida. El tiempo empieza a acelerarse. Falta menos de un año para las elecciones de 1910. La maquinaria de Díaz se mueve con precisión de reloj suizo. Prefectos, gobernadores, jefes políticos, todos listos para garantizar otra reelección impecable. En contraste, el movimiento de Madero parece improvisado, débil, casi ingenuo, pero tiene algo que la dictadura ha ido perdiendo: fe en que las cosas pueden ser distintas, fe en la palabra pueblo, que el régimen pronuncia con desprecio. José se lanza a las reuniones maderistas, habla en tertulias, escribe textos encendidos, participa en círculos clandestinos donde se discute la posibilidad inaudita de derrotar al dictador en las urnas. A alguien, en las oficinas del gobierno, su nombre empieza a aparecer subrayado en informes confidenciales. Vasconcelos, joven abogado, agitador intelectual, cercano a los inconformes. Lo que para él es una aventura ética, para el régimen es el inicio de una traición. Cuando Madero es encarcelado y luego escapa para lanzar el Plan de San Luis, la tensión en el país rompe el dique. Estallan levantamientos armados en Chihuahua, en Puebla, en Morelos. El país que Porfirio Díaz presentaba al mundo como ejemplo de paz y orden se revela, en cuestión de meses, como un volcán a punto de explotar. Vasconcelos, que no empuña un fusil, siente sin embargo que está en medio del fuego. Sus discursos, sus textos, sus contactos con opositores lo ponen en la mira. Si el régimen se consolida de nuevo, puede terminar en la cárcel, o algo peor. Aquí aparece por primera vez un rasgo que lo definirá para siempre. Un sentido agudo de urgencia. No se trata solo de una coyuntura política. En su mente, cada día que pasa bajo la dictadura es un día robado al futuro cultural de México. Se impone a sí mismo un límite brutal. Tiene una década, como mucho,
para empujar a su país hacia una nueva conciencia antes de que el caos o la reacción lo devoren todo. 10 años para intentar cambiar la historia entera de una nación. Más allá de esa década imaginaria, se ve a sí mismo como un hombre derrotado, convertido en nota al pie de página, mientras otros, más prácticos, más cínicos, se reparten el botín de la revolución, mientras los trenes llenos de tropas y campesinos armados cruzan el país, mientras las haciendas arden y los telégrafos hierven de noticias contradictorias. José Vasconcelos da un paso que ya no tendrá marcha atrás. Se entrega, en cuerpo y palabra, a la causa maderista. Todavía no sabe que ese compromiso lo llevará, en un tiempo inconcebiblemente corto, de los cafés bohemios a los despachos de gobierno, y de ahí al exilio y al abismo. Por ahora, lo único claro es esto: la filosofía ya no basta. Ha cruzado la línea invisible entre el espectador y el protagonista, y el reloj de su propia vida, ese reloj que vimos marcar la medianoche en 1929, acaba de empezar a correr más rápido. Corre tanto que en menos de un año el mundo que conocía estalla en pedazos. Donde ayer había un dictador intocable, hoy hay un anciano de bigote blanco subiendo a un tren. De madrugada, con la mirada perdida. Es 1911, la estación de Lecumberri hierve de gente, y Porfirio Díaz abandona la Ciudad de México entre chiflidos, vivas y maldiciones. Mientras la locomotora se aleja envuelta en humo, la multitud grita: ¡Viva Madero! ¡Muera la dictadura! José Vasconcelos está allí, pero no celebra como los demás. No levanta los brazos, no se deja arrastrar por el júbilo. Mira el reloj de bolsillo que cuelga de su chaleco. Son las 6:17 de la mañana. Piensa con un escalofrío: se acabó la noche de Díaz, pero empieza otra noche, más peligrosa, la de nuestras propias debilidades, porque él sabe algo que muchos en esa plaza aún no sospechan. Derribar a un tirano es un acto explosivo, casi sencillo. Lo difícil viene después. Construir un país nuevo sin que la podredumbre de siempre se cuele por las rendijas, y esa podredumbre ya se mueve, silenciosa, detrás de los nuevos héroes. Entre los hombres que hoy abrazan a Madero, hay oportunistas que ayer aplaudían a Díaz. Y en el norte, un maestro de primaria convertido en político, Plutarco Elías Calles, observa las noticias con frialdad de ajedrecista. Vasconcelos todavía no lo ve, pero ya tiene un rival. Un hombre que cree, como él, que México debe cambiar, pero que está dispuesto a hacerlo a golpes, a sangre fría, sin sentimentalismos. El reloj de José sigue corriendo. Hace un año se prometió 10 para intentar cambiar el alma de su país antes de que la barbarie lo devore todo. Ya gastó 1, le quedan 9. Se lanza de lleno al movimiento maderista. Atrás quedaron los cafés bohemios y las discusiones del Ateneo. Ahora los debates ocurren en cuartos atiborrados de humo, con mapas sobre la mesa y listas de simpatizantes escritas a mano, manchadas de café y sudor. Madero, con su voz suave y su misticismo extraño, lo recibe con cortesía. No son iguales. El coahuilense cree en espíritus y tablas parlantes. El oaxaqueño cree en la filosofía como religión civil, pero algo los une: la obsesión por rescatar la dignidad del pueblo. Vasconcelos organiza clubes antirreeleccionistas, redacta manifiestos, pronuncia discursos en teatros donde el techo amenaza con venirse abajo. En cada pueblo al que llega, repite la misma idea: no queremos solo cambiar de presidente, queremos cambiar de destino. Su oratoria no es perfecta todavía, pero hay en ella una vibración fanática que sacude a los oyentes. No habla como político, habla como profeta. Tras el triunfo de Madero, le ofrecen un puesto modesto pero decisivo en el nuevo gobierno. Un cargo en la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. No es un ministerio, no tiene ejército ni presupuesto ilimitado, pero para José equivale a poner un pie en el taller donde se fabrica el futuro. Camina por los pasillos de la burocracia maderista con mezcla de entusiasmo y rabia. Ve las paredes aún adornadas con retratos de Díaz, oficiales porfiristas que ahora se dicen demócratas, empleados que han cambiado de lealtad como quien cambia de corbata. En una reunión no puede contenerse y suelta, casi a quemarropa: si no cambiamos la escuela, la revolución será solo un cambio de amo. Madero sonríe con esa dulzura que enfurece a sus críticos. Vamos paso a paso, José, le responde. No podemos desmantelarlo todo de golpe. Pero José siente que el tiempo no está de su lado. Ve a los campesinos regresar a sus pueblos con las mismas deudas, a los obreros seguir trabajando en las mismas fábricas,
A los viejos, porfiristas reacomodarse en los sillones del poder, empieza a temer algo terrible. Que la revolución se convierta en una anécdota simpática en los libros de texto, mientras la realidad sigue intacta, en cantinas y periódicos, los enemigos de Madero afilan sus cuchillos, los grandes hacendados no le perdonan sus tímidos ensayos de reforma, los militares lo desprecian por blando, los porfiristas lo odian por ingrato, los revolucionarios impacientes lo acusan de traidor por no ir más lejos. Vasconcelos ve esa jauría crecer alrededor de su presidente y siente que está atrapado en una pesadilla lenta. En más de una ocasión se planta frente a Madero y con una franqueza brutal le advierte: si no rompes con los viejos generales, ellos romperán contigo, con balas. Pero el apóstol de la democracia cree en el poder de la buena fe. José cree en otra cosa, en el poder implacable del miedo y de la ambición. El golpe llega en febrero de 1913, con la precisión de una maquinaria infernal, la decena trágica. 10 días en que la Ciudad de México se convierte en un infierno de humo, cañones y gritos. Los cañonazos de la ciudadela sacuden los vidrios. Los caballos se desbocan entre tranvías quemados. Los cadáveres quedan tendidos en las esquinas como si fueran parte del mobiliario urbano. Vasconcelos intenta sostener, como puede, la bandera de la legalidad. Corre de un despacho a otro, habla con diputados, redacta manifiestos desesperados. En las noches, mientras las bombas iluminan el cielo, escribe frases que parecen dictadas por la rabia. México se ha levantado para restaurar su alma, y ahora su propia alma se dispara al corazón. Cuando la traición se consuma y Victoriano Huerta se sienta en la silla presidencial, no tarda en venir la cacería. El nuevo régimen no tiene paciencia con los soñadores. Para él, los intelectuales son peligrosos si no se arrodillan. Un día, al salir de su oficina, José es interceptado por hombres armados. No hay escena heroica, no hay discurso final, solo un auto, un portazo, una orden fría. Por agitador, lo encierran, lo interrogan, lo humillan. Sabe que en ese México, una firma al pie de un papel puede significar la diferencia entre el exilio y el paredón. Piensa en su década imaginaria. Apenas han pasado 3 años desde 1910, y ya siente la sombra de la derrota. Consigue, con dificultad y gracias a contactos que aún lo respetan, salir del país. Cruza la frontera norte, no como observador curioso, sino como fugitivo. En El Paso y luego en otras ciudades estadounidenses, sobrevive a base de clases mal pagadas, conferencias improvisadas, artículos escritos a contrarreloj para periódicos que no siempre cumplen sus promesas. Allí, viendo México desde el otro lado del río, la herida que conoció de niño vuelve a abrirse, ve el poderío industrial estadounidense, sus ciudades luminosas, y la compara con el país que dejó atrás. Un mar de campesinos analfabetos, caudillos armados y gobiernos que se devoran entre sí. ¿Puede un pueblo así aspirar a ser raza cósmica? La duda lo corroe, pero el exilio también es laboratorio. En habitaciones baratas de hotel, escribe como poseído. Ensayos, manifiestos, diarios íntimos llenos de frases tachadas y exclamaciones. Lee a los filósofos europeos, pero ahora su lectura ya no es abstracta. Busca respuestas para un país donde los presidentes duran menos que un invierno. Empieza a perfilar una idea que lo marcará para siempre. América Latina no está condenada a copiar a Europa ni a Estados Unidos. Puede, desde su mezcla racial y espiritual, crear algo nuevo, una civilización distinta, más intuitiva, más humana. Escribe sobre eso como quien escribe una profecía. Pero cada noticia que llega de México, nuevas batallas, nuevos golpes, nuevas traiciones, parece desmentirlo. En 1914, cuando Huerta cae y el país se fragmenta entre villistas, carrancistas, zapatistas y otros bandos, José vuelve a cruzar la frontera. No trae armas, trae libros y discursos. Sabe que en un país donde cada general controla una región como feudo personal, su voz pesa mucho menos que una ametralladora. Pero no puede resistir el llamado de la historia. Se acerca, con matices, al constitucionalismo de Venustiano Carranza, esperando que ahí haya espacio para una reconstrucción más profunda. Pronto descubre otra decepción. Los nuevos vencedores hablan de leyes, sí, pero en sus gestos late el mismo desprecio por la vida humana, la misma lógica del al amigo justicia y al enemigo plomo. Entre 1915 y 1918,
entra y sale de México, se refugia en Estados Unidos y luego en Europa. París, Madrid, La Habana. Ciudades donde, por unas semanas, puede fingir que es solo un escritor latinoamericano más, sin patria en llamas, publica ensayos, da conferencias, empieza a ser conocido fuera de su país como una voz original, febril, incómoda, pero por dentro se siente fracasado. La década que se había concedido se acerca a su final imaginario, y México sigue atrapado entre la metralla y el hambre. En 1917, la nueva Constitución mexicana ve la luz. En el papel es una obra audaz. Jornadas laborales de 8 horas, derechos sociales, reparto agrario. Vasconcelos la lee con la avidez de un jurista y la angustia de un creyente. Admira sus logros, pero le repugnan sus excesos anticlericales. Intuye que esa mezcla, justicia social y guerra a la religión tradicional, será pólvora pura en manos de futuros fanáticos, y en el norte uno de esos futuros fanáticos ya está ensayando. Plutarco Elías Calles, gobernador de Sonora, experimenta con leyes que arrinconan a la iglesia y disciplinan a la sociedad con puño de hierro. José y Plutarco no se conocen aún cara a cara, pero sienten, a distancia, la presencia del otro. Uno ve en el otro al prototipo de lo que más teme. Vasconcelos ve a Calles como el caudillo sin alma. Calles, al enterarse de ese intelectual que habla de misión espiritual de México, ve a un estorbo idealista que puede poner en riesgo la disciplina revolucionaria. El año 1920 llega como un trueno. Venustiano Carranza, desgastado, intenta imponer a un sucesor dócil. Los generales de Sonora, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, se rebelan con el plan de Agua Prieta. México vuelve a dividirse. Tren tras tren, columna tras columna, el país se llena otra vez de uniformes, fusiles, banderas. Vasconcelos se encuentra ante una decisión que detesta. Escoger, una vez más, entre facciones armadas que se proclaman salvadoras de la patria. Obregón lo busca. No es un filósofo. Es un general manco con fama de astuto, que perdió un brazo en batalla, pero ganó un instinto frío para leer a los hombres. Entiende que necesita, junto a sus cañones, algo que dé legitimidad moral a su levantamiento. Ahí entra Vasconcelos. México está cansado de generales, le dice José, mirándolo con dureza. Si no cambiamos el espíritu de la revolución, esto será solo otro golpe. Obregón responde con una mezcla de cinismo y sinceridad. Yo sé pelear, licenciado. Usted sabe pensar. Hagamos un trato. Usted ayuda a que esto tenga alma, y yo le doy el poder para educar a este país. Es una oferta envenenada. Aceptarla significa volver al centro del huracán, subirse al mismo barco que lleva a Calles y a otros hombres de mano dura. Rechazarla significa resignarse a ser un comentarista eterno de la tragedia. Vasconcelos mira de nuevo, aunque ya no lo traiga en el bolsillo, ese reloj imaginario que no ha dejado de sonar desde 1910. Han pasado 10 años, la década que se prometió está vencida. Pero tal vez, se dice, pueda estirarla un poco más. Tal vez la historia le esté regalando prórroga. Acepta. Se convierte primero en figura clave del gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. Como responsable del nuevo Departamento Universitario y de Bellas Artes, toma la Universidad Nacional, entonces un organismo moribundo, sin rumbo, y la sacude como si fuera una alfombra llena de polvo. Durante unas semanas, rector y revolucionario parecen sinónimos. Estudiantes que antes bostezaban en aulas húmedas, ahora lo escuchan hablar de una patria que no será fábrica de burócratas, sino taller de almas. Pero la universidad es apenas un ensayo general. En 1920, Obregón asume formalmente la presidencia. En febrero de 1921, una ley propone crear algo que hasta entonces no existía. Una Secretaría de Educación Pública, central, poderosa, con brazos en todo el país. Muchos políticos la ven como un capricho decorativo. Vasconcelos la ve como la única trinchera desde donde aún se puede salvar a México. Cuando el Congreso discute el proyecto, los opositores se burlan. ¿Para qué un ministerio de educación en un país donde 8 de cada 10 adultos no saben leer? Precisamente por eso, piensa José, cuando finalmente se aprueba la creación de la Secretaría, Obregón lo llama. No hay ceremonia pomposa, no hay fanfarrias, solo una frase seca. Ahí tiene su arma, Vasconcelos. A ver si con libros hace lo que nosotros con balas. Acepta el nombramiento. Primer secretario de Educación Pública de México.
Ese título pesa como una armadura y como una soga al cuello. En la primera reunión de gabinete a la que asiste con ese cargo, siente físicamente el conflicto que lo definirá. A un lado de la mesa, generales con cicatrices y medallas, acostumbrados a mandar batallones enteros con un movimiento de ceja. Al otro, él, un abogado filósofo que habla de bibliotecas, maestros rurales, conciertos y murales. Frente a él, Plutarco Elías Calles, de mirada dura, bigote espeso, manos de campesino. No intercambian muchas palabras. No hace falta. En ese breve cruce de ojos se traza una línea invisible. Dos proyectos de país dentro del mismo gobierno. El de Calles, un México disciplinado a golpes, laico a la fuerza, obediente por miedo. El de Vasconcelos, un México educado hasta en el último rancho, orgulloso de su mezcla, conducido no por el temor, sino por una suerte, de fe laica en su propio valor. Al salir de la reunión, José camina solo por un pasillo del Palacio Nacional. Es el mismo edificio donde, años después, se definirá, mediante fraudes, pactos y silencios, la elección de 1929. Se detiene ante una ventana, mira el zócalo, ve vendedores ambulantes, niños descalzos, indígenas que no entienden una palabra del español de los funcionarios, soldados recién desmovilizados que no saben hacer otra cosa que cargar un fusil. Sabe contar mejor que nadie. 90% de analfabetismo en algunas regiones, miles de pueblos sin una sola escuela, maestros que caminan días enteros para llegar a un salón de clases improvisado bajo un árbol. Hace un cálculo rápido, brutal. Obregón tiene un mandato de 4 años. La Secretaría de Educación acaba de nacer. Él sabe que su permanencia en el cargo depende de equilibrios frágiles, de presupuestos, de intrigas palaciegas, del humor de generales como Calles. En el mejor de los casos, se dice, tendrá 3 años reales de poder efectivo para hacer algo antes de que los caudillos se cansen de sus fantasías humanistas. 3 años. 3 años para intentar alfabetizar un país gigantesco. 3 años para sembrar bibliotecas en pueblos donde nunca hubo ni siquiera un periódico. 3 años para demostrar que la revolución no es solo fusiles y discursos, sino también libros, canciones, murales, escuelas. 3 años antes de que hombres como Calles, más pacientes y más implacables, tomen el relevo y decidan si esa obra merece seguir existiendo o ser desmontada pieza por pieza. Ese límite de tiempo se incrusta en su mente como un ultimátum. Ya no es solo el reloj abstracto de su juventud, es un cronómetro político muy concreto. 1000 días, aproximadamente, para luchar contra siglos de ignorancia y contra enemigos que no disparan al aire, sino al corazón de cualquier cosa que no entiendan. Respira hondo. Sabe que, al aceptar este reto, ha entrado al terreno preferido de sus rivales. Calles y los otros generales han aprendido a ganar guerras controlando territorios. Él tendrá que aprender a ganar una guerra controlando algo infinitamente más escurridizo. La imaginación de millones de mexicanos, mientras baja las escaleras rumbo a su nuevo despacho, una imagen fugaz lo atraviesa como un relámpago del futuro. Se ve a sí mismo, años después, completamente solo, enfrentado al mismo aparato de poder que hoy lo aplaude. No sabe aún que ese futuro tendrá nombre y fecha. Elecciones de 1929, candidato de la dignidad, persecución, exilio de nuevo, pero lo intuye como quien huele el humo antes del incendio. Por ahora, no puede permitirse el lujo del miedo. Hay un escritorio desnudo esperándolo, un sello oficial recién grabado con las palabras Secretaría de Educación Pública, y un país entero al que arrancar de la oscuridad en tiempo récord. Empieza a escribir circulares, planes, campañas, como si cada firma fuera un disparo en una batalla silenciosa. Sabe que, del otro lado de la ciudad, Calles también diseña su propio futuro. Leyes, alianzas, estructuras de poder que un día le permitirán manejar presidentes como marionetas. 2 hombres, 2 proyectos, 2 relojes en marcha. Uno mide presupuestos, ascensos, pactos, el otro mide algo más frágil y más poderoso. El tiempo que le queda a un hombre para intentar que la educación venza, aunque sea por un instante, a las balas. Desde su nueva oficina, José descubre que su enemigo no son solo los generales ni los viejos porfiristas. Es el calendario. En la pared cuelga un almanaque barato, todavía huele a tinta fresca. 1921. Arranca la primera hoja con una violencia casi infantil y piensa: cada día que tiro sin haber abierto una escuela es una traición.
No tiene carros blindados ni columnas de soldados. Tiene algo que, en un país en ruinas, parece casi ridículo. Timbres postales, papel membretado y sellos oficiales. Pero con eso empieza su guerra. Firma la Primera Orden, creación de las misiones culturales. La idea es tan simple que parece imposible que nadie la haya intentado antes. Enviar maestros, no soldados, a los rincones más perdidos del país, como si fueran pequeñas columnas de luz, avanzando sobre un mapa ennegrecido. No serán burócratas con horario fijo, sino cruzados laicos, maestros que duerman en casas ajenas, que enseñen a leer bajo un árbol, que improvisen un pizarrón sobre la pared encalada de una iglesia abandonada. En una de las primeras reuniones con su equipo, José golpea la mesa con el puño. Su voz, habitualmente filosófica, suena ahora como un tambor de guerra. Quiero maestros que no le tengan miedo al polvo ni a los balazos. Hombres y mujeres dispuestos a ir donde nunca ha llegado un libro. Si no están listos para morir por la educación, mejor váyanse a un bufete de abogados. Algunos se miran entre sí, incómodos. Otros sienten, por primera vez en su vida, que ser maestro puede ser algo heroico. En pocos meses, las primeras misiones culturales salen de la capital como pequeñas caravanas. Mulas cargadas de cajas con libros, gramófonos, mapas, cuadernos, banderas nacionales. En los caminos, la imagen es casi absurda. Mientras pasan tropas desbandadas con fusiles oxidados, también pasan jóvenes con lentes, redondos y vestidos modestos que protegen, como si fuera oro, un fajo de cartillas de alfabetización. Vasconcelos los despide personalmente en el andén de la estación. Les habla como si fueran soldados rumbo al frente. Recuerden que donde ustedes pisen, pisa México. Donde abran un libro, se abre la patria. Si los corren de un pueblo, vayan al siguiente. No discutan con los caciques, convénzanse a ustedes mismos de que están fundando una república invisible que algún día tendrá fronteras en todo el territorio. Mientras los ve alejarse, siente una mezcla feroz de orgullo y miedo. Orgullo, porque por fin la revolución envía algo distinto a fusiles. Miedo, porque sabe que a muchos de esos jóvenes no los volverá a ver. En papeles oficiales se llamarán maestros rurales. En los corridos, si tienen suerte, se les recordará como los maestros que mataron en la carretera. El reloj corre. Para acelerar la ofensiva, inventa otra arma: las bibliotecas ambulantes. Vagones de tren adaptados como pequeñas catedrales de papel, estantes clavados a las paredes, bancos de madera, lámparas de aceite. Los libros viajan por rieles hasta pueblos donde nunca nadie ha tenido uno entre las manos. Cuando el primer vagón biblioteca llega a una estación perdida en el Bajío, los niños se acercan como si se tratara de un circo. José ha ordenado que no se ponga ningún requisito extravagante. Quien pida un libro, lo recibe. No se le pregunta si sabe leer. Para eso estamos. Hay escenas que se le quedan grabadas para siempre. Un viejo campesino, manos agrietadas, acariciando desconfiado la portada de El Quijote, como si fuera una imagen religiosa. Una niña que no entiende las letras, pero se queda horas viendo los grabados de un atlas, descubriendo, con la boca abierta, que el mundo es más grande que su valle. En las noches, de regreso a su casa, Vasconcelos cae rendido en un sillón. Su cuerpo pide descanso, pero su mente no se calla. Empieza a soñar con un mapa de México visto desde el cielo, donde cada escuela recién fundada brilla como un pequeño punto de luz en medio de la oscuridad. Se obsesiona con la idea de que, si logra encender suficientes puntos antes de que el tiempo se le acabe, esa red luminosa será imposible de apagar, aunque gobiernos futuros intenten hacerlo. Sin embargo, la política no descansa. Mientras él diseña campañas de alfabetización, Calles diseña otra cosa: estructuras de poder. En el gabinete, el sonorense escucha las fantasías de José con una sonrisa mínima, casi imperceptible. Está bien que el licenciado eduque a los chamacos, comenta alguna vez en Petit Comité. Alguien tiene que entretenerlos mientras nosotros arreglamos el país de veras. Esa frase le llega a Vasconcelos por boca de un tercero. Al principio se ríe, pero la risa trae veneno. Entiende que para Calles, la educación es una sala de espera. Para él, es el quirófano donde se opera el alma nacional. El segundo frente de batalla lo abre en la ciudad. El arte. Decide que las paredes grises de los edificios públicos deben convertirse en libros abiertos. Convoca a pintores inquietos, algunos incómodos, casi todos pobres. Diego Rivera recién vuelve de Europa, lleno de teorías y bocetos. José Clemente Orozco
trae la amargura de la guerra en la mirada. David Alfaro Siqueiros tiene el ímpetu de un soldado indisciplinado. Los junta en un despacho lleno de humo de cigarro y les lanza una consigna brutal. Quiero que pinten la historia y el destino de 1970 México en grande, tan grande que ni el analfabeto más recalcitrante pueda ignorarlo. Nada de angelitos ni bodegones. Quiero campesinos, obreros, dioses antiguos, fábricas, templos, sangre, manos llenas de tierra. Hay discusiones feroces. Algunos lo acusan de querer domesticar el arte, otros de querer volverlo propaganda. Él responde con una mezcla de cinismo y misticismo. No quiero propaganda, quiero evangelios laicos. Si la gente no entra a las bibliotecas, que las paredes salgan a buscarlos. Nacen así los primeros murales en la Secretaría de Educación Pública y otros edificios, obreros que pasan frente a las obras, al principio las miran de reojo, luego se detienen, se señalan, se reconocen. Ese de ahí podría ser mi compadre, dice uno, viendo a un campesino enorme con sombrero pintado por Rivera. La revolución, que hasta entonces era una serie de gritos lejanos, empieza a volverse imagen, color, mito palpable, pero nada de eso es gratis. La Secretaría de Educación se traga dinero en un país que apenas puede pagar su deuda, construir carreteras o alimentar a sus soldados. Los ministros de Hacienda hacen cuentas con el ceño fruncido. En una reunión especialmente tensa, alguien sugiere recortar a la mitad el presupuesto educativo. Los libros pueden esperar, dice un diputado. El hambre, no. Vasconcelos se levanta de su asiento tan rápido que tira la silla. Con una furia que asusta incluso a sus aliados, escupe. El hambre matará cuerpos. La ignorancia matará generaciones enteras. Cada peso que nos quiten hoy será un ejército de fanáticos mañana. Ustedes deciden qué monstruo prefieren crear. Hay silencio. Obregón, que entiende de batallas, sabe reconocer cuando un hombre está dispuesto a quemarse vivo por una idea. Interviene con tono conciliador, pero firme. La educación no se toca, recorten de otro lado. A fin de cuentas, si este país aprende a leer, hasta nuestros enemigos saldrán ganando. La tensión con Calles, sin embargo, se espesa. Mientras José construye escuelas y pinta murales, el sonorense, ya perfilado como heredero de Obregón, teje una red de lealtades en 1920. El ejército y en los estados, en las sobremesas privadas, algunos se atreven a bromear. Cuando llegue el tiempo de Calles, ¿qué va a quedar de la poesía de Vasconcelos? José finge no escuchar, pero en las noches, solo, saca cuentas. Han pasado ya casi 2 años desde que aceptó la secretaría. Sus 1000 días se consumen. Los informes dicen que se han fundado miles de escuelas, que decenas de miles de adultos han aprendido a leer su nombre por primera vez, que los murales atraen a curiosos como si fueran procesiones, pero cuando viaja al interior, ve que el monstruo de la ignorancia sigue entero. En un pueblo de Oaxaca, un cacique local se burla de él abiertamente. Mire, licenciado, aquí la gente no quiere libros, quiere tierras. Si les enseña a leer, lo primero que van a leer serán los títulos de propiedad que usted no les puede dar. Esa frase lo atraviesa como balazo. Por un instante, duda. ¿Y si su cruzada es un lujo burgués en un país de estómagos vacíos? Se encierra en su cuarto de hotel y en un arranque de desesperación llena hojas y hojas con una sola pregunta. ¿Se puede salvar un pueblo solo con escuelas? Al amanecer, rompe los papeles. Decide que, aunque la respuesta sea no, sin escuelas la derrota es segura. A veces la fe no es creer que uno va a ganar, sino convencerte de que tu derrota tendrá sentido. Hay otra batalla silenciosa, la religiosa. Vasconcelos no es un católico dócil, pero tampoco un anticlerical fanático. Cree que el alma mexicana necesita símbolos, ritos, misterio. Mientras tanto, Calles y su círculo más radical ven a la Iglesia como un enemigo a triturar sin piedad. En privado, José advierte: si convertimos a los curas en mártires, vamos a incendiar los pueblos. La educación no puede construirse sobre templos quemados. Sus advertencias caen en saco roto, las leyes se endurecen, los choques con el clero se vuelven más frecuentes. En algunos pueblos, los maestros enviados por la SEP son vistos como aliados del gobierno enemigo de la fe. Más de uno es apedreado, expulsado o sencillamente desaparece en un camino de terracería. Los informes llegan a su escritorio con una frialdad insoportable. Maestro rural fulano de tal, muerto por mano desconocida. Con cada línea, José siente que una parte de su fe se resquebraja. Está pidiendo a gente joven
que arriesgue la vida en nombre de un país que todavía no decide si quiere ser moderno o seguir rindiendo culto a sus viejos demonios. Y entonces el gran giro. 1923. Obregón, con un solo brazo pero muchas jugadas por delante, debe decidir a quién entregará la banda presidencial. La balanza se inclina hacia Plutarco Elías Calles. Para muchos es lógico, es hábil, controlará al ejército, impondrá orden. Para Vasconcelos es una pesadilla en cámara lenta. Ve, con escalofrío, cómo el hombre que toleraba a regañadientes sus sueños será ahora el árbitro de todo. El poder pasará, oficialmente, de las manos de un general pragmático a las de un caudillo doctrinario. Al mismo tiempo surge otra figura. Adolfo de la Huerta, el expresidente provisional que en su momento abrió las puertas a José en la universidad. De la Huerta se rebela contra el dedazo de Obregón y Calles, lanza un movimiento armado en nombre de la legalidad traicionada. El país otra vez se parte en dos. Aquí el tiempo se vuelve cuchillo. Vasconcelos sabe que su permanencia en la secretaría pende de un hilo. Si Calles llega al poder, su proyecto educativo solo sobrevivirá si el nuevo jefe máximo decide tolerarlo o usarlo a su modo. Por otro lado, su conciencia le susurra que apoyar al hombre al que considera moralmente superior, de la Huerta, lo pondrá automáticamente en la lista negra de los vencedores. Durante varias noches casi no duerme, camina solo por los pasillos de la SEP, escucha el eco de sus propios pasos mezclado con las risas lejanas de los niños en los patios de las escuelas recién inauguradas, piensa en esos niños, piensa en los maestros asesinados, piensa en los murales que empiezan a contar la epopeya de un pueblo que todavía no decide su destino, y entonces toma la decisión que cambiará su vida. No puede seguir sirviendo a un gobierno que se encamina, según él, hacia la tiranía de Calles. Renuncia. Lo hace con una carta que es, al mismo tiempo, manifiesto y epitafio. Declara que la revolución ha sido desviada, que se traicionan sus fines espirituales, que el país corre el riesgo de caer bajo un nuevo tipo de despotismo, esta vez envuelto en discursos revolucionarios. Sus amigos lo miran horrorizados. ¿Te das cuenta de lo que haces?, le preguntan. Estás tirando por la borda todo lo que construiste. Él responde con una calma tensa. Lo que vale la pena resistirá sin mi firma. Lo que depende de mi docilidad no merece existir. Se acerca al movimiento de la Huerta, no como caudillo, no tiene tropas, sino como conciencia moral, da discursos inflamados, acusa a Obregón y a Calles de querer monopolizar la revolución para su grupo, denuncia la corrupción, el reparto de privilegios. Por un breve instante ocurre un extraño espejismo. Parece que el intelectual puede convertirse en líder político de masas. Multitudes lo escuchan, algunas lo aclaman. En un mitin particularmente encendido, alguien grita desde el fondo: «Vasconcelos para presidente». Es un momento dulce y envenenado. Él sabe que esa consigna, si prendiera, lo pondría en la mira de los dos hombres más poderosos de México. Y ellos no son de los que perdonan. La rebelión fracasa. Las tropas leales a Obregón y Calles aplastan el movimiento de la Huerta con eficacia implacable. Vasconcelos, sin armas que entregar ni territorios que negociar, queda desnudo, reducido a lo que siempre ha sido. Un hombre con palabras. En el nuevo reparto de culpas eso basta para condenarlo. En Corrillos del Poder se habla de enjuiciarlo, incluso de fusilarlo por traición. No es una metáfora. Muchos de sus compañeros de causa son literalmente puestos ante un paredón. El reloj que llevaba años marcando el tiempo de su cruzada educativa se detiene de golpe. Su margen de acción ya no se mide en meses, sino en horas. Rescata por última vez la vieja habilidad que la vida le enseñó, la del exiliado. Con ayuda de amigos que aún le deben favores, sale del país casi a escondidas. Cruza la frontera con la sensación de estar abandonando un edificio en llamas que él mismo ayudó a construir. Atrás quedan las oficinas de la SEP, las paredes cubiertas de murales, las bibliotecas ambulantes, las escuelas rurales recién abiertas. Del otro lado de la línea se queda un enemigo que, ahora sí, tiene el campo libre para moldear México a su imagen. Plutarco Elías Calles. Desde la distancia, José se imagina los próximos años como una partida de ajedrez en la que él ha perdido la reina, pero aún conserva algunos peones dispersos. Los maestros, los alumnos, los libros. Piensa, con una mezcla de orgullo y angustia, que su obra dependerá de la voluntad de su adversario. Si Calles la destruye, habrá fracasado.
Si la conserva, será usada para fines que quizás él detesta. En una pensión modesta en Estados Unidos, frente a una ventana desde la que no se ve nada de México, abre un cuaderno nuevo, escribe, casi con rabia. Creí que tenía 3 años para cambiar el alma de mi país. Solo tuve 2 y medio. Pero quizás, en ese tiempo robado, dejamos bombas de luz enterradas en las conciencias, algún día explotarán, incluso contra los hombres que hoy mandan. No lo sabe aún, pero esos hombres, Obregón, Calles, los jefes de la revolución institucionalizada, se acordarán de él en 1929, cuando vuelva del exilio, no solo como filósofo rebelde, sino como candidato dispuesto a desafiar directamente al aparato que ellos han construido. Por ahora, sin embargo, José Vasconcelos es de nuevo lo que odia ser y lo que el destino le exige ser una y otra vez. Un proscrito, que carga, en lugar de maletas, una montaña de manuscritos y un resentimiento cada vez más afilado, un hombre que llena plazas con multitudes enardecidas, que hace temblar al régimen con solo un discurso, morirá casi solo, en una casa silenciosa, temiendo que lo hayan olvidado. Ese es el arco final de José Vasconcelos. El mismo que soñó con iluminar a México con escuelas, ahora va a intentar algo más temerario. Arrebatarle el poder a quienes convirtieron la revolución en máquina, y lo hará con el único ejército que le queda: palabras, libros y un puñado de jóvenes que creen que aún hay tiempo para impedir que el país se convierta en una cárcel con himno nacional. En el exilio, el reloj no deja de sonar. Han pasado los años de la secretaría, han pasado las venganzas inmediatas de Calles y Obregón. José se mueve entre pensiones baratas en Estados Unidos y Europa, siempre con las mismas compañeras fieles. Una maleta medio rota y una pila de manuscritos. Lo han querido anular políticamente. Él decide vengarse a su manera. Escribiendo, no es una revancha pequeña. De su pluma sale una idea que para muchos será delirio místico y para otros la clave de un continente. La raza cósmica, en la soledad de su escritorio, imagina a América Latina como un crisol donde se mezclan sangres indígenas, europeas, africanas, asiáticas, hasta crear un tipo humano nuevo, destinado, según él, a dar un sentido espiritual a la historia. Escribe con furia, como si cada frase fuera una bomba arrojada contra el cinismo de los políticos que ha dejado atrás. Mientras los jefes revolucionarios reparten cargos y concesiones, él reparte conceptos: mestizaje como destino, cultura como arma, educación como religión civil. Hay un detalle que pocos advierten entonces: la raza cósmica no es solo una teoría, es su manera de no rendirse. Si México lo expulsa, se inventa un México más grande, extendido por todo el continente, imposible de exiliar. La patria ya no es solo una bandera, es una promesa escrita con tinta y desvelo. Pero la historia no lo dejará encerrarse para siempre en sus libros. A finales de los años 20, el país que dejó atrás ha cambiado de máscara, no de alma. Obregón quiere volver a la presidencia. Calles maniobra como titiritero. Los generales se reparten gubernaturas como si fueran haciendas. Y entonces, otro giro trágico. Obregón es asesinado en un restaurante, acribillado por un fanático. El país queda aturdido. Calles, el viejo rival de José, aprovecha el caos para hacer algo que marcará décadas. Crea un partido para agrupar a todos los caudillos bajo una sola sigla, una sola obediencia: el Partido Nacional Revolucionario. En la práctica, es el comienzo de un sistema que se venderá como democracia, pero en el que las elecciones, poco a poco, se convertirán en mero ritual, y justo ahí, en el momento en que el juego parece cerrado, aparece de nuevo el exiliado. Algunos lo dan por vencido, otros lo consideran un recuerdo incómodo, pero cuando pone pie de nuevo en territorio mexicano, trae algo que ningún general puede improvisar: una autoridad moral construida, a punta de sacrificios y renuncias. Vasconcelos pisa la Ciudad de México como quien entra en una arena de combate. Tiene más de 40 años, canas prematuras, un prestigio intelectual que lo precede y un resentimiento que lo empuja. Sabe que Calles controla los resortes del poder. Sabe que el nuevo partido oficial ya ha elegido a su candidato, Pascual Ortiz Rubio, un político gris, dócil, perfecto para ser manejado desde las sombras, y aún así decide lo impensable: enfrentarlos en su propio terreno. Anuncia que buscará la presidencia. Hay quien se ríe. ¿Un filósofo contra la maquinaria del Estado?, murmuran en los cafés, pero la risa dura poco, porque algo se enciende en las calles,
Su campaña se vuelve, en semanas, un fenómeno que nadie espera. Los mítines no son reuniones, son liturgias civiles. Lo escuchan estudiantes, obreros, viejos maderistas, maestros rurales que recuerdan las escuelas que él les ayudó a fundar. Llega a los pueblos y las plazas se llenan como si hubiera fiesta patronal. Pero en vez de santos, hay pancartas con su nombre. Vasconcelos o la barbarie, gritan algunos. Abajo el jefe máximo. Se atreven otros, nombrando a calles sin miedo por primera vez en años. El propio José se transforma sobre la marcha. El ensayista se vuelve tribuno. Su voz, que antes desmenuzaba conceptos filosóficos, ahora truena como látigo. No vengo a pedirles su voto, vengo a pedirles que me devuelvan el país que una camarilla les robó. Nuestro enemigo no es un hombre, es una costra de complicidades, y solo tenemos un arma. El número de nuestras conciencias despiertas. En cada discurso repite, como quien martilla una puerta cerrada: nos queda poco tiempo. Si permitimos que el fraude triunfe una vez más, el hábito de obedecer será más fuerte que el deseo de ser libres. La fecha de la elección se convierte en cuenta regresiva. Días, horas, minutos. Su equipo improvisado, maestros, estudiantes, viejos idealistas, organiza comités, imprime volantes casi clandestinos, recorre barrios y rancherías. No hay dinero, no hay estructura, no hay uniformes. Pero hay fe. La escena es casi absurda. Contra el aparato del Estado, con su prensa domesticada y sus gobernadores alineados, se enfrenta un grupo de jóvenes con máquinas de escribir y mimeógrafos que echan humo. Calles observa desde la cúpula, no subestima el peligro. Sabe que, aunque controle el conteo oficial, si la calle se le escapa de las manos, la legitimidad puede resbalar como agua. Ordena apretar las tuercas, presiones a gobernadores, amenazas veladas a líderes sindicales, una campaña sorda de miedo. Votar por Vasconcelos es votar por la guerra civil, se repite en susurros interesados. El día de la elección llega como tormenta anunciada. En muchos lugares la gente hace filas largas, pacientes, pero con una determinación que contrasta con años de apatía. Hay mujeres que caminan kilómetros para votar por primera vez en algo que sienten suyo, aunque la ley ni siquiera les reconozca completamente ese derecho. Hay campesinos que no saben firmar, pero que han memorizado el nombre del candidato al que consideran el único que no tiene manos manchadas de sangre. Y sin embargo, desde temprano empiezan las señales del desastre, urnas que llegan ya llenas, casillas donde, misteriosamente, nadie aparece en el padrón, actas alteradas, cifras imposibles, reportes de pistoleros rondando los centros de votación. Los representantes de Vasconcelos protestan, pelean, levantan constancias, pero el aparato está aceitado. La voluntad popular se tritura en oficinas con paredes cubiertas de retratos oficiales. Días después, el resultado oficial se anuncia con cinismo helado. Ha ganado Pascual Ortiz Rubio por un margen abrumador. Las cifras son tan desproporcionadas que ni siquiera hacen el esfuerzo de parecer verosímiles. Ahí, el conflicto entre José y el régimen alcanza su punto más agudo. Durante años fue un duelo de ideas, de visiones de país. Ahora se vuelve una pregunta brutal. ¿Se acepta el papel de víctima decorosa o se empuja al límite? Vasconcelos, herido hasta el fondo, elige el camino más arriesgado. Denuncia el fraude de manera implacable. Llama a desconocer los resultados. Coquetea con la idea de una insurrección moral que, si alguien aprieta demasiado el gatillo, puede volverse insurrección armada. El régimen responde con lo que mejor sabe hacer: intimidación, detenciones selectivas, censura. La llamada Marcha de la Sangre, una manifestación de sus seguidores reprimida con violencia, deja claro el precio de seguir adelante. Cada cuerpo caído en la calle es un mensaje. El sistema no se va a dejar arrebatar el poder solo porque un idealista convoque a la conciencia, y entonces llega un giro que muchos no le perdonarán jamás. Después de semanas de tensión insoportable, amenazas veladas y noches sin dormir, José toma una decisión abrupta. Suspende su llamado a la resistencia abierta y vuelve a exiliarse. Para algunos de sus seguidores es una traición inconcebible. Lo habían imaginado muriendo en una barricada antes que cediendo. Para otros es instinto de supervivencia. Había quedado claro que el Estado estaba dispuesto a cruzar todas las líneas. Sea como sea, el hecho se impone. El candidato que hizo temblar al sistema cruza de nuevo la frontera, derrotado, furioso, cargando
Esta vez no solo sus libros, sino también la culpa de no haber llevado la pelea hasta las últimas consecuencias. En el nuevo exilio, algo cambia dentro de él. El político frustrado cede lugar al profeta resentido, sus escritos se vuelven más amargos, más extremos. El hombre que en su juventud hablaba de libertad espiritual, ahora empieza a mirar con simpatía a regímenes autoritarios que, según él, al menos defienden valores que el liberalismo habría vaciado, ve con buenos ojos al franquismo en España, justifica, con frases enrevesadas, la dureza de gobiernos que se presentan como defensores de la civilización cristiana frente a la barbarie roja, llega incluso a coquetear, con torpeza y peligro, con la retórica de los fascismos europeos, cegado por su odio a Estados Unidos y al marxismo, es uno de los grandes giros trágicos de su vida. El educador que quiso liberar conciencias termina, en ciertos momentos, admirando a quienes las encadenan en nombre del orden. Sus enemigos se frotan las manos. Ahora tienen munición para reducirlo a un fanático reaccionario. Muchos antiguos aliados lo abandonan horrorizados. Las nuevas generaciones de intelectuales lo miran con desconfianza. ¿Cómo reconciliar al apóstol de la cultura con el hombre que aplaude? Cañones siempre que apunten contra los enemigos de Occidente. Mientras tanto, en México, el sistema que lo expulsó se consolida. El partido oficial cambia de nombre, de siglas, de discursos, pero mantiene intacta su lógica. Elecciones controladas, oposición tolerada, mientras no ponga en peligro lo esencial. Un país conducido desde oficinas, donde el pueblo es una estadística y no un interlocutor. Los murales que él impulsó siguen ahí, en las paredes. Las escuelas rurales sobreviven, modificadas, a veces abandonadas, a veces convertidas en orgullo local. Su obra está viva, pero muchas veces desligada de su nombre. Con el paso de los años y los sexenios, el odio se enfría, o al menos se vuelve menos urgente. Los viejos enemigos envejecen, mueren, son sustituidos por hombres que lo leyeron de jóvenes, que crecieron en escuelas fundadas gracias a su impulso. Algunos de ellos, paradoja suprema, ocupan cargos en el mismo estado que lo persiguió y desde ahí tienden puentes. En los años 40, Vasconcelos vuelve definitivamente a México, no como candidato, no como caudillo moral, sino como algo más modesto y para muchos más auténtico. Un intelectual envejecido que aún tiene cosas que decir, le ofrecen cargos culturales, le dan la dirección de la Biblioteca Nacional por un tiempo, lo invitan a dar conferencias, camina entre estanterías infinitas, acaricia lomos de libros como si fueran viejos aliados. Hay en sus pasos una mezcla de victoria y derrota. El país que lo expulsó le confía ahora sus libros, pero no su destino político. Vive en una casa discreta, rodeado de papeles, sigue escribiendo memorias, ensayos, diatribas. Su prosa se vuelve más íntima, más confesional. Recuerda su infancia errante, su juventud en el Ateneo, los días luminosos en que creyó que una secretaría podía cambiar el alma de un pueblo, las noches negras del fraude del 29, en alguna página deja caer una frase que condensa toda su biografía. México es la mujer a la que he amado siempre y que sin embargo casi nunca me correspondió. A veces lo invitan a actos oficiales, lo sientan en mesas principales, se le menciona como forjador de la educación mexicana. Se aplaude su nombre, él escucha con una media sonrisa, consciente de la ironía. Muchos de los que aplauden son beneficiarios de la maquinaria que lo aplastó, pero también sabe otra cosa. Los aplausos interesados no pueden borrar el hecho de que millones de niños aprendieron a leer gracias a una idea que él empujó contra viento y marea. El tiempo, sin embargo, no perdona. La vista se le va cansando, el cuerpo se le encoge, los amigos se mueren. Los jóvenes ya no lo reconocen en la calle. Si oyen su nombre, lo asocian a una avenida o a una escuela, no a un hombre de carne y hueso. Él mismo empieza a temer que su figura se disuelva en bronce, en busto polvoriento en algún patio escolar. Tiene prisa, de nuevo. No la prisa del candidato que corre hacia una elección, sino la del anciano que siente el aliento de la muerte en la nuca. Escribe como quien hace tiempo extra, llenando cuadernos que, sabe, quizá muy pocos leerán completos. En la intimidad, la pelea con su gran rival continúa, aunque Calles ya no esté. Ahora su competidor no tiene nombre propio. Es el olvido. Ese es el último enemigo de José Vasconcelos. No un general, no un presidente, no un partido. El olvido, aliado con la simpleza de los manuales escolares,
Con la comodidad de las versiones oficiales, su miedo no es haber perdido elecciones. Su miedo es que algún día su nombre se reduzca a 3 líneas sin alma en un libro de texto. El 30 de junio de 1959, el reloj finalmente se detiene. Muere en la Ciudad de México, lejos ya de las plazas repletas, de los mítines incendiarios, de las noches en vela diseñando planes de estudio o conspiraciones electorales. Muere rodeado de papeles, como vivió. La noticia conmueve a algunos, pasa inadvertida para muchos. Hay funerales, discursos medidos, coronas de flores enviadas por las mismas instituciones que él criticó toda la vida. Pero la verdadera medida de su vida no está en esos homenajes, está en otra parte. En el niño que abre un libro en una escuela rural sin saber que esa escuela existe porque un día un secretario de Educación se atrevió a decir que cada día sin abrir una escuela es una traición. En la estudiante universitaria que cruza un vestíbulo cubierto de murales y se queda mirando, sin saber que fue un hombre obstinado, el que decidió que las paredes también podían enseñar, en el profesor cansado que, en algún pueblo remoto, todavía repite, sin darse cuenta, el eco de una consigna vieja, que educar no, es un empleo, es una forma de apostarlo todo. La historia no es generosa con sus profetas. José Vasconcelos fue contradictorio, excesivo, a veces injusto, a veces cegado por sus propios resentimientos, pero también fue uno de los pocos que se atrevieron a decir que un país no se salva solo con leyes ni con fusiles, sino con la transformación lenta y dolorosa de las conciencias. Perdió casi todas las batallas visibles. Nunca llegó a la presidencia, fue derrotado, exiliado, ridiculizado, y sin embargo, en un nivel más profundo, le ganó a su enemigo más persistente, porque mientras haya en México una escuela pública donde un niño pobre pueda aprender a leer su nombre, mientras un mural cuente en colores la historia de los de abajo, mientras alguien encuentre en sus libros la idea de que la cultura es una forma de rebelión, el viejo rival de José Vasconcelos, el olvido, seguirá perdiendo terreno, día tras día, hoja tras hoja.